Hola, en este video vamos a explicar las opciones avanzadas dentro del menú de opciones de Excel. Veamos un ejemplo. Un fichero Excel con cierta información que hemos tenido que estar tecleando y hemos tecleado todo en horizontal, es decir, hemos tenido que rellenar esta información y luego posteriormente hemos rellenado esta información y luego posteriormente hemos rellenado información. Y nos estamos dando cuenta que cada vez que rellenamos una celda, por ejemplo, España, al pulsar un intro se desplaza hacia abajo. Y nosotros tenemos que hacer un desplazamiento con flecha del teclado hacia la derecha y luego hacia arriba y seguir escribiendo. Sería interesante que Excel, cada vez que pusiéramos un intro en esta forma de entrada de datos, se desplazara automáticamente hacia la derecha sin tener que teclear. Esto se puede hacer dentro del menú de opciones avanzadas de Excel. Y eso se encuentra aquí. Opciones, archivo, opciones avanzadas. Y dentro de avanzadas, la primera opción. Dentro de la primera opción es después de presionar Enter, mover la selección. Por defecto Excel la coloca hacia abajo y nosotros podemos cambiarlas. Aquí hay hacia arriba, hacia izquierda, pero habitualmente es hacia arriba o hacia la derecha. Si cogemos hacia la derecha, ¿qué va a ocurrir? Ahora, si suprimimos y volvemos a meter España y a meter un intro, se desplaza a la derecha de manera natural y automática. Entonces podemos rellenar toda la información hacia la derecha y luego bajarnos y seguir rellenando. Nos vamos a evitar ciertas pulsaciones de teclado de flecha hacia abajo y flecha hacia la derecha. Bien, pues esta es una de las opciones que hemos visto interesantes dentro de esas opciones. Otra de ellas sería la siguiente. Que tenemos que convertir en un fichero de texto plano, es decir, tenemos que convertirlo en algo parecido a esto. Este sería el mismo fichero que estamos viendo en Excel, pero en texto plano, en cuyo este tipo de formatos se llaman CSV, porque el separador es una coma o un punto y coma en este caso. Una de las restricciones de este fichero que nos dicen, porque ahora subirlo es un organismo que nos pide, nos restringen ciertas condiciones, y entre ellas son que el separador de columna sea la coma, y eso, o de celda, y eso lo tenemos, separador de cada campo, columna, celda. Pero nos dicen que no debe haber, si tenemos algún número, ningún formato separador de miles, y el formato decimal debe de ser separador por punto, y en este caso no lo es. Como veis, aquí tenemos un número cuyo tiene un separador de miles, que es este punto, y un separador decimal, que es la coma. Exactamente igual que aparece en esta hoja. En esta hoja es esto. ¿Cómo se puede obtener un CSV a partir de aquí? Bueno, simplemente sería un guardar como. Dentro de guardar como, dentro de las opciones de tipo, existe un de tipo CSV separado por comas, que es el que cogeríamos y obtendríamos el fichero que hemos visto antes, fichero de texto plano. Pero no nos vale en este caso, tenemos que hacer un par de conversiones. Una de ellas se hace desde formato. Para ello seleccionamos todo y cambiamos formato numérico y el separador de miles lo quitamos. Eso nos hace que ya no hay separador de miles, pero seguimos teniendo como separador la coma. ¿Cómo hacemos que la coma se convierta en un punto? Bien, podemos hacerlo desde aquí, dentro del menú de opciones, avanzadas, y aquí aparece. En vez de utilizar los separadores del sistema, la vamos a quitar y vamos a utilizar el separador de decimales. Para ello, el separador de decimales va a ser una coma y el de miles un punto, y el de miles va a ser un punto. Y ahora ya tenemos el separador de decimales como punto. Si guardamos como en formato CSV, como anteriormente hemos explicado, lo que vamos a obtener es un fichero de texto plano como el siguiente. Como veis, ya tendríamos el separador decimal en punto y el separador de miles inexistente. Entonces, este valor de punto hemos visto que se puede hacer desde las opciones avanzadas del menú de opciones de este. Una de las opciones interesantes también que aparecen en este menú de opciones sería el poder habilitar o deshabilitar el autocompletar de una celda. Bien, ¿qué es esto? Si veis, si escribimos en la celda A20 la letra R, no nos autocompleta con las opciones que antes se han rellenado, es decir, no aparece, en este caso debería aparecer de manera automática Rumanía, con lo cual nos facilitaría el rellenado de la celda. Esta opción, ¿dónde se habilita y deshabilita? Pues se encuentra en opciones avanzadas y en esta opción de habilitar autocompletar para valores de celda. Si ponemos el check, aceptamos, lo que ocurre que ahora al poner la R de Rumanía se autocompleta, entonces solo introducir con un intro y se rellena. Nos ha evitado tener que teclear muchos caracteres.
Bien, espero que os haya servido este pequeño video tutorial. Muchísimas gracias.